Bueno, buenas. Esto va a ser un pequeño demo sobre el componente de base Lightning Record Edit Form en su versión de Lightning Web Components. Mi nombre es Federico Just, soy desarrollador Salesforce Senior en Altimetric. Hace 10 años que soy desarrollador, hace 2 que trabajo con Salesforce, hace 1 que estoy con Altimetric. Soy de Platform 1, 2 y 2 certificado, y también recientemente obtuve la de Sharing and Visibility. Me pueden encontrar en estas por email o en estas redes. Y bueno, vamos al demo. ¿Qué es el Lightning Record Edit Form? Para los que no lo han utilizado, es simplemente un wrapper que acepta un record ID y puede ser usado para mostrar campos de un registro. Se le pasa el record ID y el Object API Name. Generalmente se usa los Lightning Input Field dentro del formulario para tener campos editables y Output Field para solo lectura. Como mínimo solo requiere el record ID y el Object API Name. Esta es una versión del record form. El record form es el componente más básico que ya usa los layouts predefinidos en el org. En el caso del edit form te permite para editar registros o crear nuevos registros, crear formularios con un layout customizado. Puedes cambiar el orden, eso, y esto lo customizas en el markup mismo. No necesitas ir al setup del objeto y editar nada. Utiliza Lightning Data Services, lo que lo hace ágil y rápido. No requiere ningún controlador Apex adicional y se encarga automáticamente del Field Level Security y de los sharings. El caso de uso que estoy mostrando es algo bastante básico. Vendría a ser un call center, podría ser de una empresa de alarmas. Cada cliente tiene un IPIN configurado y los agentes van a haber agentes que tienen permiso de ver la data encriptada y agentes que no. El IPIN va a ser un campo que usa encriptación clásica, un campo de texto, y que enmascara la data para aquellos que no tienen permiso de ver la data encriptada. En esos casos solo va a mostrar los últimos 4 dígitos. Esto se usaría, por ejemplo, para validar si la persona con la que están hablando es el cliente correcto. Y también, si el cliente así lo pide, modificar el IPIN. Para lograr esto, vamos a tener que usar un Lightning Web Component utilizando el componente base que ya mencionábamos. Y ya que los Lightning Web Components, como una de las limitaciones que tienen actualmente, es que no pueden ser utilizados como Quick Action, vamos a tener que tener un wrapper hecho en Aura para invocar el Lightning Web Component. Estos son unos pequeños screenshots del componente en sí. Y bueno, para esto vamos a necesitar Salesforce DX, Node.js, Java SDK 8 o superior, Visual Studio Code, en mi caso con las extensiones de Salesforce, y el ESLint, que esto es puramente opcional. En el setup, como decía anteriormente, en mi caso lo tengo configurado con 2 usuarios, un sysadmin y un usuario estándar. Va a haber un permission set para habilitar el View Encrypted Data. Y bueno, un campo en el objeto contact que va a ser de texto y encriptado. Y el quick action en contact llamando al componente Aura. Y bueno, acá más información sobre el componente.
un Lightning Web Component con el formulario, un Aura Component como wrapper, es lo que decía anteriormente, y cómo se vería el Quick Action. Y ahora vamos a ver el demo. Acá ya estoy en el org, en el Scratch org. Ya que estoy usando Salesforce DX, creo un Scratch org, a pesar de que se puede utilizar con cualquier org. Este sería el campo. En mi caso no tengo permiso de ver la data encriptada. Entonces el workflow sería venir acá, validar los datos. Se le pueden quitar o agregar más datos. Se puede editar en el caso de necesitar editar. Y se va a mostrar el toast y actualizar y refrescar la vista con el IPIN actualizado. En el caso del código vamos a tener en el web component el record edit form que tenemos acá. Esto es algo de la documentación. Con el record ID, el object API name y las distintas funciones para los distintos eventos. Los nombres de los campos para que la carga sea más liviana. Uso esta nueva directiva para mostrar el spinner o para mostrar el error en el caso de que hubiera. El campo IPIN lo voy a ocultar. ¿Y por qué lo voy a ocultar? Porque por dos razones. Una, el input field no tiene validación de un mínimo de longitud. En mi caso tengo un mínimo de 6 caracteres y máximo de 16. Y a su vez hay un bug en el componente base que con los datos campos encriptados no guarda la información correctamente. Entonces lo que tuve que hacer es, como workaround, es utilizar este Lightning Input visible y cuando pierde el foco, si los datos son válidos, ahí en el momento del submit pasar el valor al campo. Y bueno, el campo de la fecha. Todos los campos, todos los tags con su tag de cierre, como verán. Ahora todos los componentes se llaman de esta manera, cuando son múltiples palabras se separa por guiones, aunque el archivo se nombre en camel case, hay que separarlo con guiones. Luego las llamadas, las propiedades y funciones va a ir sin comillas y el binding ahora no es necesario agregar el signo de exclamación como se hacía antes con los Aura. Los atributos ya no vienen acá, vienen acá como propiedades. Ya no es necesario más. No es más necesario declarar atributos ni nada en el HTML, en el markup. A su vez, bueno, acá no necesito un controlador Apex, pero a su vez para los eventos que ahora después les voy a mostrar no es necesario crear un Lightning Event tampoco. Acá importo, bueno, el import básico del Lightning Element y los decoradores que voy a usar. Importo las referencias a los campos con @salesforce/schema y el toast event para mostrar el toast de confirmación. Declaro mis propiedades, API que es la propiedad pública, las track que son las que tengo el binding con el HTML y bueno, las funciones que después de que termine de cargar los datos deje de mostrar el spinner. Si el IPIN no tiene valor asignado, entonces pasarle el que viene de la base de datos. Luego en el submit detengo el submit por default y que traigo los campos del formulario a esta variable local y copio la propiedad IPIN al campo y luego recién ahí hago el submit. Para el caso del success
Si todo salió bien, entonces disparo el evento. Esta es la nueva manera de disparar eventos. This.dispatchEvent. This va a ser siempre el componente en el que estoy trabajando. Dispatch event, new custom event y title. Defines el nombre, siempre en minúscula el nombre. Luego en el aura, para escuchar el evento, simplemente haciéndole un prefijo con on. Mismo en otro Lightning Web Component, si necesito escuchar el evento, sería on cerrar quick action y nada más. No necesito hacer un handler ni nada por el estilo. Y acá llamo a esta función del controller. Luego de disparar ese evento, también voy a disparar el toast para que me muestre el mensaje ¿cómo es? De satisfacción. Y por último tengo el error callback, que es uno de los 4 callbacks que voy a tener por defecto. Que voy a tener, aparte del constructor, voy a tener el connected callback para cuando se carga el componente, el rendered callback para cuando se renderiza el componente, disconnected para callback para cuando se descarga el componente y error callback para los casos que hubiese de error con el componente en sí. Que me puede pasar un error y un stack trace. Esto es independientemente de algún try catch que haya en el resto del código. En el archivo de configuración, en este caso no lo estoy exponiendo porque no me interesa que sea visible desde el App Builder, porque es un Quick Action. Y este sería el wrapper de Aura, que acá le declaro a la interfaz que sea un Quick Action sin header, que tenga el Record ID, así le paso el Record ID. Acá llamo al Lightning Web Component, que el nombre es exactamente igual que el nombre del archivo. Esta es la configuración del Aura y este es el controller, que simplemente lo que hace es cerrar el Quick Action y hacerle un refresh view. Y no es mucho más que eso, que como verán no tiene el JavaScript son 50 líneas de código aproximadamente, incluso se podría reducir un poquito más aún, sin usar absolutamente nada de Apex. Cabe destacar que estos módulos @Salesforce Schema son metadata aware, así que si renombran un campo, por ejemplo, y después vienen acá a hacer alguna modificación y hacen el push, va a patear, va a decir, bueno, este campo mira que no existe o fue renombrado. Y entonces vas a cerrar el Quick Action, va a disparar en el evento, perdón, de cerrar Quick Action, va a llamar el controller y va a cerrar el Quick Action. Y luego de eso es que va a mostrar el toast. Esto del toast también lo podría haber hecho en el Aura, pero bueno, es para mostrar dos maneras de hacerlo. Entonces sería, llamo el Quick Action, hago el update si es que hago alguno, cierro el Quick Action, disparo el toast y disparo el refresh view. Quick Action es una de las limitaciones del Lightning Web Component, como dije antes, al mismo tiempo que los Action Overrides y los apps, los Custom Apps, Custom Tabs, también están dentro de las limitaciones. Otra cosa a destacar es que necesitan un navegador moderno. Esta parte del JavaScript hacerlo en ES6. No necesitan más hacer un controller, helper y renderer como se hacía antes. Todo dentro de un JavaScript y el HTML que se encargue solo del HTML.
Acá, por ejemplo, con esta directiva, solamente no le estoy pasando una condición, sino simplemente el valor de la variable. Y acá son simplemente llamadas a funciones. Y acá también. Y bueno, ese era el demo que tenía preparado. Les dejo acá algunos links a recursos y referencias. No está de más mencionar que recientemente el framework ha salido como open source para obtener mayor soporte de la comunidad. El framework a su vez, que está en beta, va a estar disponible para hacer todo en localhost, toda la parte de web components, no Apex ni nada de eso. Todo porque los web components necesitas hacerlo sí o sí en un IDE, no puedes hacerlo desde la Developer Console, por eso se necesita Self4DX y el del cliente. Y gracias a esto se está trabajando en una versión para hacerlo todo en localhost, que como dije recién está en beta y va a estar disponible en algún momento de este año. Y bueno, la Developer Guide, la referencia de los componentes y Trailhead, por supuesto. Muchas gracias por ver el video y nos estamos viendo. Acá les dejo el link al repositorio donde tengo el código. También voy a ir agregando algunos otros demos.